El día de hoy vamos a salir un poco de lo convencional, para explicar algo de electrónica digital, combinado con programación en lenguaje C. Vamos a realizar el ejercicio donde conectamos un sensor de temperatura y un amplificador operacional, es decir un OP-AMP. El enunciado dice lo siguiente. Calcular la temperatura de un sensor TMP36 que trabaja a 10 mV por cada grado centígrado. Y se encuentra conectado en cascada a un amplificador operacional con ganancia de 10. Y un microcontrolador que posee un convertidor analógico digital de 10 bits. Para darle solución, primero vamos a explicar el circuito electrónico que nos indica este enunciado. Calcular la temperatura de un sensor TMP36. Aquí tenemos el sensor de temperatura, físicamente es parecido a un transistor y tiene 3 terminales. Alimentación, salida y 0 volts o GND. El sensor trabaja a 10 mV por cada grado centígrado y se encuentra conectado en cascada a un amplificador operacional con ganancia de 10. El amplificador operacional se encuentra en configuración no inversora. Y para conectarlo en cascada simplemente conectamos la terminal de salida del sensor a la entrada positiva del amplificador. Recordar que el sensor de temperatura por cada grado centígrado que indique nos entregará 10 mV. Este dato lo vamos a utilizar cuando tengamos que calcular la temperatura del sensor en X instante del tiempo. Ahora, para determinar la ganancia del amplificador, debemos calcular el valor de las dos resistencias RF y RI. Es muy sencillo, la ganancia G la podemos obtener de la división que resulte entre RF y RI. En el ejemplo el amplificador tiene ganancia de 1, pero yo necesito ganancia de 10. Así que proponemos los valores RF igual a 10 y RI igual a 1. Porque el resultado de ese cociente es precisamente el valor de 10. Por último la salida del amplificador la conectamos al microcontrolador. Hasta aquí, tenemos la primer parte del enunciado, faltan los cálculos que hace internamente el microcontrolador, es lo que vamos a realizar a continuación para posteriormente comprobar el resultado desarrollando un pequeño código en lenguaje C. El microcontrolador internamente cuenta con un convertidor analógico digital de 10 bits. Esos 10 bits transformados, en puntos de resolución, son 1024 puntos, es decir desde 0 hasta 1023. Para obtener el valor de la temperatura del sensor primero obtendremos el valor del voltaje que recibe el microcontrolador. Haremos una simple regla de 3. Si 1023 puntos equivalen a 5 volts, voltaje del microcontrolador. ¿Qué voltaje corresponde si tenemos una resolución de 500 puntos? El voltaje es igual a 500 por 5 sobre 1023, dando como resultado 2.44 volts. 2.44 volts es lo que recibe el microcontrolador, pero si queremos conocer el voltaje que recibe el amplificador, tenemos que dividir entre la ganancia que es 10. Realizando esa operación, el voltaje que entrega el sensor de temperatura es de 0.244 volts. Y para obtener el valor de la temperatura, dividimos el voltaje que entrega el sensor entre 0.01, obteniendo como resultado un valor de 24.4 grados centígrados. Este es el resultado de la temperatura, ojo, cuando el microcontrolador tiene una resolución de 500 puntos. Obviamente estos cálculos los realiza el microcontrolador en todo el rango de puntos de resolución posibles, aquí solo se eligió el valor de 500 para poder realizar el ejercicio. Y para concluir con el ejercicio, vamos a elaborar un sencillo código que realiza estas operaciones en lenguaje C. Para poder generar el código en lenguaje C, vamos a usar una herramienta en línea que se llama Online C Compiler. Abran su navegador de internet favorito y escribanlo así, Online C Compiler y lo encontrarán porque es el primer resultado de la búsqueda. Al dar clic, inmediatamente los dirige al entorno de trabajo. Si se dan cuenta, al abrirlo tiene un primer programa, el cual imprime la palabra Hola Mundo. Para correrlo, simplemente dan clic en el botón verde de Run justo en la parte superior, el resultado se despliega en la parte de abajo. Bien, para comenzar con el código del ejercicio, voy a iniciar definiendo una constante y le voy a llamar registro ADC.
Esa constante es el valor de 500. Recuerden que para poder realizar el ejercicio, elegí el valor de 500 puntos de resolución. Porque en la práctica, el microcontrolador realiza el cálculo en una infinidad de veces, cubriendo así todo el rango de resolución del convertidor analógico digital. Lo voy a definir de la siguiente manera: escribo símbolo de gato, define. Seguido de la designación del nombre, yo le voy a llamar registro ADC, y por último colocamos el valor de la constante, en este caso 500. Y listo, ya definí la constante. Ahora voy a trabajar dentro de la función main. Lo primero que voy a hacer es definir las variables, en este caso son flotantes POC, las operaciones incluyen punto decimal. Entonces designo la primera, escribo float, V, que tiene relación con el voltaje. Seguimos con float T, de temperatura. Seguimos con float B1, esta es una operación intermedia, es decir, la usamos como una especie de memoria, que guarda cierta información. Después, float V2, es lo mismo que el anterior, una operación intermedia. Listo, esas creo que son las 4 variables a utilizar. Ahora vamos a realizar las operaciones matemáticas. La primera es la del voltaje, V es igual a, mando a llamar al registro ADC, la sintaxis correcta es colocarlo entre paréntesis. Escribo registro. Debería aparecer la variable definida, al parecer tengo un error. Y sí, no puedo dejar espacios, así que tengo que colocar un guión bajo. Ahora sí ya me aparece definida la variable registro ADC. Continuamos multiplicando por 5 el valor del registro ADC. Continuamos con la variable V1, sería igual al valor de V entre 1023. Y por último la variable V2. V2 es igual a V1 sobre 10. Recuerden que este V2 es igual al voltaje del amplificador, que obtenemos sin ganancia. Ahora sí ya podemos obtener el valor de la temperatura. El valor de la temperatura T es igual al valor de V2, entre 0.01. Y solo me resta mandar a imprimir el resultado en pantalla. Eso lo hacemos con la función printf. La temperatura es de, escribimos la sintaxis %f y llamamos al valor de la variable temperatura, que en este caso es T. Y listo, este es el código que le da solución al valor de la temperatura cuando la resolución en puntos del ADC es de 500. Para comprobar el funcionamiento del código, le damos en el botón verde de Run. Tengo algunos errores que primero hay que corregir. En la función printf, tengo un error porque lo escribí con letra mayúscula, así que lo corrijo. Voy a volver a dar en el botón verde de Run. Y en efecto ese era el error. En la parte de abajo nos despliega el enunciado que dice la temperatura es de 24.43. Y listo, con esto comprobamos que el código escrito para el ejercicio funciona correctamente. Como verán, el objetivo no es enseñar programación en lenguaje C, ya que el tema es bastante extenso. Lo que se pretende es que tengan una idea general de cómo abordar la solución de problemas de este tipo, iniciando por la deducción del enunciado o los requerimientos solicitados, después trasladarlo a un circuito electrónico, un esquema o diagrama representativo, algo que me permita visualizar el alcance del problema, continuar desarrollando la representación matemática o los cálculos y por último hacer una comprobación. Hasta pronto.